de la guía, dice calcular las siguientes integrales triples. ¿Ya? La verdad es que no tiene mucha ciencia, puesto que lo único que tienen que hacer es integrar en el orden de integración que aparece ahí. Nada más. No tienen que reordenar ni nada de eso. Por lo tanto, el ítem 1 lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan, ¿ya? Porque es simplemente ir integrando uno por uno. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es el número 2. Ya yo voy a hacer el A, después ustedes van a tratar de hacer el B. Después, por ejemplo, yo voy a hacer el 3, ustedes van a hacer el 4, el 5 es como es lo mismo, el 6 lo mismo, y así vamos a ir avanzando hasta tratar de hacer la mayor parte de la guía. De todas maneras, en la clase pasada, algunos me preguntaron si podía haber alguna clase extra antes de la prueba, no del control, y la verdad es que no hay ningún problema, ¿ya? La prueba es el 13 de enero, así que habría que buscar una fecha donde ustedes igual les acomode si es que quieren, y obviamente no es obligación asistir a la clase. Lo único que sí, la clase no va a estar, esa clase como no es una clase oficial, no va a estar grabada. Es solamente para aquellos que ingresen, ¿ya? Y bueno, eso nos podemos poner de acuerdo por el grupo, así que no, por el grupo WhatsApp, así que no hay mucho que hacer, ¿ya? ¿Alguna duda para poder comenzar? Profe, Dígame. ¿hasta aquí entra el control? En el control entra. Pucha, lo escribí el lunes, po. Entra integrales dobles, coordenadas polares, integrales triples. Y además entra, ¿cómo se llama esto? Los multiplicadores de Lagrange. La materia que se vio en la prueba. De la última materia. Que lo considera muy importante, por eso va a volver a entrar, digamos. ¿Ya? Eso más que nada. Eso entra en el control. Y en la prueba ya entraría todo, o sea, todo lo mismo del control más los campos vectoriales, que fue lo que también vimos el lunes y que es la última parte de esta guía. Profe, Dígame. ¿el control que hizo usted se cuenta como cuarto control? ¿Se Sí. podría decir? Ah, Sí. ya. Entonces, ese está dentro de los controles que se puede borrar la nota. Exacto. De hecho, ya llevamos 3 controles nosotros, pues 2 que son para todos y uno que hicimos como extra. De hecho, decía control 3 extra. Entonces, para ustedes este sería el control 4. Pero va a decir control 3 por efecto de que, como no todos hicieron control 3, por eso se llamaba control 3 extra. Pero en el fondo son 4 controles y se borra el peor como todo. ¿Ya? Profe, entonces si quiero por no hacer este control. No lo acepto. Tendrías un 1 y obviamente cuando se haga la selección de las 3 notas se te borraría. Ah, ya. Que es mala fecha, lo tiraron después de año nuevo. Sí, lamentablemente no hay más fecha. Porque ya después viene todo el deseo de las pruebas finales, ¿no? Es complicado. Pero sí tienes esa opción para tu poder, digamos, elegir. ¿Ya? Si no tienes problemas con los controles, sí podrías darte ese, no sé si decirlo, ese gusto, pero sí por lo menos no tener miedo a que si te sacas un 1, igual se te pueda borrar esa nota y los otros 3 se mantienen. Bien, en el ejercicio 2, en la letra A de la guía, dice calcular el volumen de la región limitada por, y nos dicen los planos coordenados, ¿ya? Entonces nos dicen el primer octante, ¿cierto? Y nos dan la superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y. Esa es la superficie. Como nos están pidiendo el volumen con integrales triples, recordemos que el volumen se definía como la integral triple de dv, sin colocar nada acá. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar las restricciones para el z, las restricciones para el x y las restricciones para el y. En este caso particular, como estamos en el primer octante todo parte desde el origen, que es el 0, 0, 0, ¿cierto? Eso significa que z va a estar entre el 0 y el 4 menos x cuadrado menos y. ¿Ya? Eso es lo primero.
Luego teníamos que encontrar cuál es la relación para el y. Entonces, para eso vamos a suponer que z es 0. O sea, vamos a irnos al plano. Entonces, en ese caso, vamos a tener 4 menos x cuadrado menos y igual a 0. Y lo que vamos a hacer es despejar el y. O sea, al despejar el y nos va a quedar 4 menos x cuadrado. ¿Y eso qué significa entonces? Significa que el y va entre el 0, porque estamos en el primer octante, y el 4 menos x cuadrado. Finalmente tenemos que encontrar los valores para el x, entonces ahí recordemos que lo que teníamos que hacer era que y igual a 0, entonces nos iba a quedar la ecuación 4 menos x cuadrado igual a 0, y de ahí entonces sale que x es igual a más menos 2. O sea, en teoría el x iría desde el menos 2 hasta el 2, pero como estamos en el primer octante, el x también va desde el 0. Entonces cuando yo escriba mi volumen, mi primera integral va a ser del 0 al 2, o sea, lo que está asociado al x. La otra integral va a ser del 0 al 4 menos x cuadrado, lo que está asociado al y. Y la última integral va a ser desde el 0 hasta el 4 menos x cuadrado menos y, el cual está asociado al 0. Entonces, en ese orden de integración tendría que ir primero el de z, después tendría que ir el de y finalmente tendría que ir el de x. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, si ustedes se dan cuenta, lo más importante acá es escribir la integral bien, porque yo la puedo después integrar perfecto, pero si puse mal mi integral original, pierdo todo el punto, no sé si todo el puntaje, pero sí gran parte del puntaje por estar mal planteado el volumen. Bueno, entonces si yo integro con respecto al dz, ¿cierto? Claramente me va a quedar las mismas integrales. Entonces cuando yo integre en dz me va a quedar z y eso obviamente lo evalúa entre 0 y 4 menos x cuadrado menos y. De y de x. ¿Sí? Y obviamente cuando evalúo en z solamente va a sobrevivir el 4 menos x cuadrado menos y. Entonces me queda integral de 0 al 2, integral del 0 al 4 menos x cuadrado y me va a quedar 4 menos x cuadrado menos y obviamente me queda el de y de x. Entonces ahora tengo que integrar con respecto a y. Entonces me va a quedar integral de 0 a 2 y me va a quedar la integral del 4 va a ser obviamente 4y. La integral del x cuadrado, como no tiene y, me va a quedar x cuadrado y. Y la integral del y me va a quedar y cuadrado partido por 2. Evaluado entre el 0 y el 4 menos x cuadrado de x. Entonces acá claramente me va a quedar la integral del 0 al 2. Y cuando evalúe voy a evaluar solo el 4 menos x cuadrado, puesto que el otro es 0 y si lo reemplazo me va a dar puro 0. Entonces me va a quedar 4 por y, que en este caso es 4 menos x cuadrado, menos x cuadrado por y, que en este caso es 4 menos x cuadrado, y me va a quedar menos y cuadrado, que es 4 menos x cuadrado al cuadrado, partido por 2 de x. Entonces acá me va a quedar integral de 0 a 2, me va a quedar 16 menos 4x cuadrado menos 4x cuadrado más x elevado a 4 menos, ¿cierto? 16 menos 8x cuadrado más x elevado a 4 partido por 2. ¿Sí? Entonces acá tengo integral de 0 a 2. Este 16 lo puedo restar con este menos 16 medios. Menos 16 medios es 8. 16 menos 8 es 8. Estos dos los puedo sumar y me va a quedar menos 8x cuadrado, el cual se lo puedo sumar a este menos. Con este menos me va a quedar más 8 partido por 2, que es 4. Eso me va a quedar un más 4x cuadrado. Y menos 8x cuadrado más 4x cuadrado son menos 4x cuadrado. Y este x elevado a 4 se va a sumar con este menos x elevado a 4 partido por 2. Entonces claramente me va a quedar más x cuadrado partido por 2. Perdón, x elevado a 4 partido por 2. Y eso en dx. Entonces ahora lo que hay que hacer es integrar con respecto a x. Entonces eso, ¿cómo sería? La integral del 8 me va a quedar 8x. La integral del x cuadrado me va a quedar x cubo partido por 3.
La integral de x elevado a 4 me va a quedar x elevado a 5 partido por 5 y con el 2 me va a quedar 10. Y esto evaluado entre 0 y 2. Claramente se evalúa en 0, se va a hacer todo 0, entonces se evalúa en 2 no. Entonces me va a quedar 8 por 2 menos 4 por 2 al cubo partido por 3 más 2 elevado a 5 partido por 10. 8 por 2 son 16, 2 al cubo son 8, 4 por 8 son 32 tercios, más 2 elevado a 5, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 16, 32 décimos. ¿Cierto? El mínimo común acá sería 30. Entonces, ¿cuánto es 16 por 30? 6 por 3, 18, 1, 3 por 1, 1, 4. Con el 0 del 30 menos, aquí sería 320 y aquí me quedaría más 64. Entonces 480 menos 320 son 160 y 160 más 64 son 224 partido en 30. De ahí entonces estaría el volumen que nos estaban pidiendo. ¿Alguna duda? Profe, esta es una guía de usted, La guía 12. pero todavía no la sube. Sí, la subí ayer. O sea, el lunes. Ay, que acabo de revisar y no me sale. La subió a intranet. Sí, Ya, profe. ¿Qué cosa? la guía. No me diga que no está. Ese voy a revisar, así que no. Ah. Ya, pero miren, vamos a hacer algo. Ahí les voy a dejar el ejercicio y ahora les voy a anotar yo cuál va a ser el 2B. ¿Ya? En el 2B dice lo mismo, calcular el volumen de la región limitada por, me dicen los planos coordenados, otra vez me dicen el primer octante, ¿ya? Y me dicen que las curvas son x más y igual a 0 y la curva y cuadrado más 4z cuadrado igual a 16, z cuadrado. ¿Ya? Siempre lo importante es recordar en qué octante nos encontramos. ¿Ya? Eso siempre es lo más importante. Miren, lo que más me interesa de acá, porque yo creo que integrar lo saben hacer, el tema es cómo plantear el volumen. ¿Ya? Por lo tanto, les voy a dar solo 5 minutos solamente para que planteen el volumen. Y si al plantearlo vemos que se complica mucho, lo resolvemos. ¿Ya? Pero aquí no perdamos tiempo en integrar, sino que en plantear bien el volumen. ¿Ya? Entonces les doy 5 minutos para que lo traten de hacer ustedes. No importa que lo hagan mal, pero traten de hacer algo. ¿Ya? Y lo revisen. Díganme. Una cosita, el resultado del último está malo. ¿Verdad? Sí, ¿Por creo que qué? 64 era por 3, ¿no? Da 192. O sea, el de 32 por 3, ¿no? El... 32 por 3, 96. Y Ah, puso 64. este es un 96. Sí, tenéis toda la razón. O sea, acá sería 256. Ahí sí. Vale. Muchas gracias. Bueno, eso lo pueden hacer con la calculadora para evitar problemas. ¿Ya? Muchas gracias. No me había multiplicado por 2. Ya, entonces 5 minutos para que planteen el volumen. Desde ahora ya. Tengo duda con el X. Yo también. Fíjense. Lo primero que vamos a hacer es recordar que como estamos en el primer octante, todo parte del z. Si yo acá despejo el z, voy a tener z cuadrado igual a 16 menos y cuadrado partido por 4. Saco la raíz, entonces me va a quedar que z es igual a más o menos la raíz de 16 menos y cuadrado partido por 2. ¿Cierto? Sin embargo, si no estuviéramos en el primer octante, claro, yo podría decir que el z está entre el menos raíz de 16 menos y cuadrado partido en 2 hasta el más raíz, pero como estamos en el primer octante, esto va a ser desde el 0 hasta la raíz de 16 menos y cuadrado partido por 2.
Entonces con eso encontramos cuáles son los límites de integración para el 0. De la misma forma, si yo hago que z vale 0, voy a tener que 16 menos i cuadrado es 0. Por lo tanto, acá voy a obtener que el i o vale menos 4 o vale 4. ¿Cierto? Eso significa que el i va desde el 0 hasta el 4. ¿Por qué? Porque estamos en el primer octante. Y si se dan cuenta, en este caso z está escrito en función de i, el i es como la constante, por decirlo así, entonces acá el x lo vamos a escribir en función de i, que sería menos i. Por lo tanto, el x va a estar desde el 0 hasta el menos i. Por lo tanto, mi volumen, ¿cierto?, va a quedar como la integral del 0 al 4, la integral del 0 al menos i, y la integral del 0 al raíz de 16 menos i cuadrado partido por 2. ¿Y cuál va a ser el orden de integración? Esto está asociado al z, el otro está asociado al x, y el otro está asociado al i. Y ahora soy capaz de integrar. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. De hecho, cuando no encontremos un valor o que se nos dé así a las rápidas, casi siempre sí tiene que valorar el 0, o al menos para el caso del primer octante. Sí. No, siempre. Ah, es siempre. Sí, porque lo que tú haces primero analizas cuáles son los límites de integración para el z, ¿cachai? Y después analizas en este caso, analizamos en el plano xz, ¿cachai? Por eso dijimos, perdón, en el plano x, ahí. No, en el plano xy. Entonces, como hicimos la proyección hacia el plano xy, en el plano xy z vale 0. Y por eso ahí tú vas obteniendo los demás, digamos, valores. Así que en realidad es siempre, a no ser que el enunciado te diga cuáles son los límites de integración. Ah, ya. Gracias, profe. Y bueno, acá la integral es re fácil porque la integral en z le va a quedar ese término nomás. La integral en x tampoco hay x, así que les va a quedar eso multiplicado por i. Y después van a poder hacer una sustitución cualquiera y van a encontrar la integral en i. ¿Sí? ¿Alguien va a sacar una foto o algo así? Yo, profe. Ya. No sé si vaya a ver esto desde acá. ¿Listo, no. profe? Ya, perfecto. Ya, como les dije, no vamos a resolver la integral porque es integrar de manera sencilla. Si aquí lo peludo es determinar la fórmula del volumen. Porque si eso está malo, va a estar todo malo para abajo. ¿Ya? Así que eso es lo que más vamos a practicar. ¿Ya? Bueno, fue el chancho. Ya está bien. Bien. El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, determinar el centro de masa de una placa delgada de densidad delta igual a 3, acotada por las rectas x igual a 0, y igual a x, ¿ya? Y dice, y la parábola y igual a 2 menos x cuadrado. Y dice en el primer cuadrante. Esta fue la clave del éxito. Bien, entonces, si yo grafico esto, esta recta que está acá, o sea, esta parábola, la que ve recta, ¿cierto? Tiene una particularidad. Su particularidad es que parte del 2 y de ahí es una parábola que baja, ¿cierto? Y luego me dicen la recta igual a x, o sea, me dan pues más bonita así, esa recta. Y igual a x. ¿Sí? Entonces, en este caso, era acotada por la recta x igual a 0, que es el eje y, la parábola y la recta. O sea, esta es la región en la cual tenemos que
calcular, en este caso, lo que nos pide. Entonces, ¿qué teníamos que recordar? Primero teníamos que recordar cuál era el momento total, digamos, que se definía como, en este caso, como en el plano, es simplemente una integral doble del delta por dA. ¿Sí? Y lo que cambiaba en este caso era el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Recordemos que el momento de inercia en X es la integral doble, ¿cierto? X delta dA, perdón, Y delta dA. Siempre el X cambia con el Y cambia con el X. Entonces acá sería integral, aquí sería X delta dA. Entonces eso es lo que tenemos que encontrar ahora, ¿ya? ¿Cómo integrar esto? El M normal es re fácil. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer es intersectar. Necesitamos encontrar ese punto porque todo parte del 0. ¿Cierto? Y ese punto es cuando y igual a X. O sea, nos va a quedar la ecuación X igual a 2 menos X cuadrado. O sea, X cuadrado más X menos 2 igual a 0. Entonces, si yo factorizo, voy a tener X más menos 2, 1. O sea, el X vale menos 2 y el otro X vale 1, que es justamente este que está acá. Entonces acá el M lo voy a hacer más bajito porque si no me va a quedar muy feo. Entonces el M me va a quedar como integral, en este caso, del 0 al 1. Del 0 al 1, en el eje X. En cambio, en el eje Y va a ser del 0 a la parábola. Del 0 a la parábola, que es 2 menos X cuadrado. ¿Cierto? Aquí va el delta, que en este caso vale 3. Y por el orden de integración sería de Y de X. Pero como el 3 constante se va para afuera, me queda integral de 0 a 1, ¿cierto? La integral del de Y es simplemente Y, ¿cierto? Y al evaluarlo en el 2 menos X me va a quedar 2 menos X cuadrado de X. Entonces ahora integro, me va a quedar 2X menos X cubo partido por 3, evaluado entre 0 y 1. Entonces me va a quedar 3 factor de 2 menos 1/3. 3 por 2 son 6, menos 1 son 5, son 5 tercios. Y 5 tercios multiplicado por 3, claramente me da 5. Por lo tanto, con eso fui capaz de encontrar el M. Entonces, ahora lo que hay que hacer es encontrar el MX y el MY. ¿Sí? Entonces, el MX va a ser la misma estructura de 0 a 1, de 0 a 2 menos X cuadrado. Va a seguir estando el delta, pero ahora aparece el Y de X, donde obviamente ahora cambia. ¿Por qué? Porque cuando integren el Y me va a aparecer un 3 medios, o sea, un 1 medio, que lo saqué afuera, y me va a aparecer un Y cuadrado, evaluado entre 0 y 2 menos X cuadrado. Entonces claramente acá me va a quedar 3 medios, integral de 0 a 1, 2 menos X cuadrado al cuadrado. Entonces tengo 3 medios, integral de 0 a 1, y aquí tengo el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. Entonces cuando integre me va a quedar 3 medios, me va a quedar 4x menos 4x cuadrado partido por 3, más x elevado a 5 partido por 5, evaluado entre 0 y 1, que obviamente me va a quedar 3 medios, me va a quedar 4 menos 4 tercios más 1 quinto. Entonces acá tenemos 3 medios por... Esa resta la voy a hacer con calculadora para que no se me haga difícil. Entonces 4 menos 4 tercios más 1 quinto, eso me da 43 quinceavos. Donde eso lo puedo simplificar con S, entonces me queda 43 décimos.
Y ahí encontré el mx. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que si había un centro de rotación, o sea, perdón, un eje de simetría, ahí se ubicaba el centro de masa, pero en este caso no hay un eje de simetría, por eso es que no podemos, tenemos que calcular uno por uno. Después vamos a calcular el MI, que en este caso va a ser el delta, bueno, el delta está dentro de la integral, pero como es constante sale fuera. La integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2 menos x cuadrado, pero ahora va acá un x de y de x. Ya sabemos que cuando integro con respecto a y, me va a quedar un xy, que al multiplicarlo, o sea, que al evaluarlo me va a quedar así. O sea, me va a quedar integral de 0 a 1 de 2x menos xq. Y aquí me falta el 3. Entonces ahora tengo 3 por 2x cuadrado partido por 2 menos x elevado a 4 partido por 4. Evaluado entre 0 y 1. Bueno, ese se va con ese, entonces evalúo y me va a quedar 1 menos un cuarto, ¿cierto? Entonces 4 por 1, 4, menos 1, 3, son 3 cuartos, o sea que me queda 9 cuartos. Y ahora tenemos que recordar que para el centro de masa el x es el mi partido por m y el y es el mx partido por m. Es como al revés. Entonces en este caso el x va a ser el mi, que nos había dado 43 décimos, partido por el m, que nos había dado 5. ¿Cierto? Y por ende acá nos queda 43/50. Y en el caso del i, el mx que nos dio 9 cuartos y el m que son 5, o sea, nos queda 9/20. Por lo tanto, el centro de masa es el punto 43/50, 9/20. Este es el centro de masa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, pero un poquito arriba, hasta donde salía lo del mx y el mi, como la definición de lo que era la doble integral. Ahí. ¿Se ve ahí? Sí, de hecho. Y ahora sí. Pero, El ejercicio es muy grande. A ver ahí. Ahora fui el chancho. Ahí está. Ahí está un poquito mejor. Bueno, ese era el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 4 dice determinar el centroide. Esto es el centroide, el centro de masa. ¿Ya? Determinar el centroide de la región en el primer cuadrante acotada por el eje X, acotada por el eje X, la parábola y cuadrado igual a 2x y la recta x más y igual a 4. En este caso, como nos dan densidad, vamos a suponer simplemente que la densidad es una constante. Por si acaso. Bien, para esto, ¿qué es lo que quiero que traten de hacer ustedes? No vamos a calcular nada porque si se dieron cuenta es integrales por reemplazar una fórmula. Lo que quiero es que me digan cuál va a ser la integral para el m, para el mx y para el mi. Eso es lo que quiero que determine.
¿Ya? Y lo demás es simplemente reemplazar en la fórmula, así que no requiere mucha ciencia. Les voy a dar 5 minutos, desde ahora ya. Revisemos. Bueno, en este caso, la clave del éxito es graficar. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos la parábola y cuadrado igual a 2x, que es una parábola pero que se abre así, ¿cierto? Y tenemos la recta x más y igual a 4. O sea que cuando x vale 0, y vale 4, y cuando y vale 0, x vale 4. O sea, esta recta. O sea, sería esta porción. ¿Cierto? Acá no me conviene hacer rectángulos así. ¿Por qué? Porque voy a tener dos pedacitos. Voy a tener que dividir la integral en dos partes. En cambio, si hago los rectángulos de forma horizontales, va a ser más fácil. Entonces acá en el fondo lo que necesito encontrar es este punto de intersección de estas dos. Entonces yo hago, por ejemplo, digo que x es igual a 4 menos y, entonces me va a quedar y cuadrado igual a 2 por 4 menos y, sería y cuadrado igual a 8 menos 2y, o sea, y cuadrado más 2y menos 8 igual a 0. Y anote bien. Sí. Entonces ahora tengo que pensar en dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados me den 2. Y más menos 4 y 2. 4 menos 2 son 2, 4 por menos 2 son menos 8. O sea que y vale menos 4 y el otro y vale 2. O sea que este sería el punto 2. Por lo tanto, acá la integral me va a quedar integral de 0 al 2 en el y. En el x me va a quedar desde la parábola hasta la recta, o sea, desde la parábola que sería desde el 0, no, miento. Si despejo acá el x me queda y cuadrado partido por 2, o sea, sería desde el y cuadrado partido en 2 hasta la recta, 4 menos y, el delta, y luego tengo el de x de y. Ahí va. Las demás fórmulas son exactamente las mismas, pero por ejemplo, si acá dice x, aquí coloco un y de x de y, y la otra sería que si acá dice x, acá coloco, o sea, si acá dice y, acá coloco x de y. Como el delta es constante, sale afuera y luego se integra. Pero lo más importante fue determinar en este caso los límites de integración. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Ya. Bacán. Como les dije, no vamos a resolver la integral por cosas de tiempo, pero es integral, ¿no? Y si se dan cuenta, no apareció ninguna integral monstruosa, nada de otro mundo. De hecho, no te dice que puros polinomios. Bien. Vamos al ejercicio 5. Me pasé. No tengo los dedos de mantequilla. O agrando mucho el espacio o lo achico mucho. Ahí está. El ejercicio 5. ¿Ya? El ejercicio 5 dice, obtener el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los tres ejes del sólido con densidad constante, o sea, me dicen que delta es constante. Me dicen acotados por la superficie z igual a 4i cuadrado
arriba por el plano z igual a 4 y en los extremos de x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Ya? Voy a hacer todo el intento, le voy a poner todo mi empeño para tratar de que me salga, pero no les prometo nada. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Cierto? En este caso, esta que está acá vendría siendo esta curva. En este plano XY. Pero, como no está a lo largo del eje X, esto es como que tuviéramos un... aquí entre el 1 y el menos 1. Como si tuviéramos una cosa así. Para allá. ¿Ya? No sé si se dan cuenta. Un dibujo más o menos similar a eso. Como una especie de rampla. Ahora, ¿qué tiene de novedoso o de curioso esta rampla que tenemos acá? Que esta rampla tiene un eje de simetría importante, que es el eje Z. ¿Cierto? Porque de aquí para allá es lo mismo que de aquí para acá, de aquí para allá es lo mismo de aquí para allá. Entonces, como el eje Z es un eje de simetría, significa que vamos a estar ubicados en el eje Z. Pero en el eje Z, el X y el Y valen 0. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro centro de masa es de la forma 0,0,z. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar el M y necesitamos encontrar el M que está asociado al eje Z, que en este caso es el MXY, porque es el que no tiene 0. Entonces la fórmula del M, en este caso, como es en el espacio, va a ser una integral triple delta de V, y aquí va a ser una integral triple delta Z de V. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se determinan en este caso los... ¿cómo se llama? Hoy se me fue la palabra. Ayúdenme. ¿Cómo se llama? Los límites de integración, ya me acordé. ¿Ya? En este caso, ¿cómo se determinan los límites de integración? ¿Ya? Particularmente el Z que nosotros tenemos, ¿cierto? En el eje ¿ya? En el eje Z. Dice obtener el centro de masa y el momento de inercia con respecto a los tres ejes del sólido acotado abajo de la superficie Z igual a 4 menos I cuadrado. Entonces acá. Esa parte de abajo. Arriba del plano Z igual a 4. O sea, esto llega al 4. Y los extremos de los planos. Allá, entonces, por ejemplo, en el caso del Z, el Z va a ir desde la curva, que son los 4i cuadrados, hasta el plano Z igual a 4. Los límites de integración del X están claritos, son del menos 1 al 1. ¿Cuáles son los límites de integración del Y ahora? Entonces recuerden que para eso, en el caso del Y, tenemos que considerar estos extremos, que es cuando Z vale 4. Entonces cuando Z vale 4, yo voy a tener 4 igual a 4i cuadrado, y por lo tanto me queda que i cuadrado vale 1, por ende los límites de integración también son desde el menos 1 hasta el 1, en el caso del eje Y. Entonces ahora, como yo quiero encontrar la masa total, ¿cierto? Uso la integral triple. En este caso, en el eje X sería del menos 1 al 1. En el eje Y del menos 1 al 1. En el eje Z del 4i cuadrado hasta el 4.
del delta, que en este caso es constante, por lo tanto sale fuera, y el de v. Los límites de integración están hechos para el de z, de y, de x. Entonces ahora tenemos delta, integral del menos 1 al 1, integral del menos 1 al 1, y acá me va a quedar un z, que claramente va a estar evaluado como límite superior con 4 y como límite inferior con 4y cuadrado de y de x. Entonces ahora me va a quedar delta integral del menos 1 al 1 y ahora integro con respecto a y, que claramente me va a quedar 4y menos 4y cubo partido por 3 evaluado entre el menos 1 y el 1 por dx. Entonces acá me va a quedar delta integral del menos 1 al 1. Cuando evalúe en 1, me va a quedar 4 menos 4 tercios, dígame. Menos, cuando evalúe menos 1, me va a quedar 4 por menos 1, más 4 por menos 1 al cubo partido por 3 de x. ¿Alguna duda, error? ¿Algún pifiazo que me haya mandado? ¿No? Ya. Entonces acá tenemos delta, integral del menos 1 al 1. Acá tenemos. Esto de por sí es 4 positivo. Con este 4 me va a quedar 8. Aquí me va a quedar menos 4 tercios. Con el menos 4 tercios nos van a quedar menos 8. Menos 8 tercios. Como ninguno tiene x, nos va a quedar delta, nos va a quedar... ¿cuánto es 8 menos 8 tercios? De 8, 24... 16 tercios. Entonces me va a quedar por 16 tercios y por x evaluado entre menos 1 y 1, que sería 2. Así que aquí nos quedó 32 tercios delta. Y con eso tenemos el m. Después tenemos que calcular el mxy, que sería delta, la integral del menos 1 al 1, la integral del menos 1 al 1, la integral del 4y cuadrado hasta el 4. Pero ahora aquí va a ir un z. De z, de y, de x. Entonces obviamente ahora va a cambiar porque voy a integrar el z, ¿cierto? Luego voy a reemplazar y así sucesivamente. ¿Ya? Pero eso lo pueden hacer ustedes porque es solamente integrar. Y después tienen que encontrar el z del centro de masa, que por definición es mxy partido por m. Y como ya sabemos que este es 0 y este es 0, determina eso. ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? Creo que no, profe. Todo bien. Les recuerdo que lo más importante para mí es que sepan escribir la integral. Lo demás depende de usted. Bien. En la número 6 solamente van a hacer la letra A. Después ustedes solitos en la B. Dice calcular el centro de masa de un sólido de densidad constante. O sea, otra vez el delta es constante. ¿Ya? Acotado por debajo del paraboloide. Entonces acá nos dan el z igual a x cuadrado más y cuadrado.
y por arriba del x cuadrado y por arriba del plano z igual a 4. ¿Ya? Eso. Lo único que les voy a recordar que un paraboloide era de esta forma. Más bonito así. Por lo tanto, el eje Z es un eje de simetría. Nada más les voy a decir. Bien, 5 minutos. Recuerden que solamente quiero que determinen, que no lo calculen, sino que determinen la integral para el m y para el mxy. Y me dicen si es que aquí el x y el y del centro de masa son 0. Bien, a trabajar. Z, ya, si por ejemplo hiciera un rectángulo así, claramente esto va desde la paraboloide hasta el plano z igual a 4. Por lo tanto, el z iría desde el x cuadrado más y cuadrado hasta el 4. ¿Cierto? ¿Cómo encuentro el y y el x? Simple. Reemplazan el z acá y van a obtener que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Eso qué significa? Que esto es una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, tanto el y como el x están entre el menos 2 y el 2. No hay ninguna prohibición de algún obstante, así que en realidad aquí el m va a quedar como la integral del menos 2 al 2, la integral del menos 2 al 2, la integral desde x cuadrado más y cuadrado hasta el 4. Aquí va a quedar el dz, dy, dx y el delta puede salir porque es constante. Y en el caso del mxy va a ser la misma ecuación, ¿cierto? Pero con un z metido acá. No es la única diferencia. Y bueno, lo otro es que acá el z y el y del centro de masa también es 0 porque el z es el eje de simetría. ¿Ya? O sea, aquí en este ejercicio es súper importante reconocer cuando hay un eje de simetría porque inmediatamente ya sabemos dónde va ubicado el punto. Y por ende no calculamos todo, sino que es solamente una porción de él. ¿Qué? Bien. Vamos ahora al ejercicio 7. Bien. El ejercicio 7 dice calcular la integral de, y nos da la función f de x, y, z, donde sería x más raíz de y menos z cuadrado, sobre una trayectoria, sobre la trayectoria que va desde el 0, 0, 0 al 1, 1, 1, ¿sí? Dada por, y nos da r de t, que sería tk, y además nos dicen que t está entre el 0 y el 1. Entonces, cuando tenemos integrales que están asociadas a una trayectoria, eso se le llama integral de línea, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos que la integral de línea de una cierta función f de x, y, z, ¿cierto? No sé si llamarlo de, no, de L, ya no sé, ds, así lo habíamos puesto, se definía como la integral, ¿cierto? Aquí el x se evalúa en t, el y se evalúa en t, el z se evalúa en t, se multiplica por la norma del vector velocidad por dt, y por lo tanto los límites de integración son desde t1 hasta t2. Si ustedes miran r de t, dice t por tk. Eso significa que acá el x vale 0, el y vale 0 y el z vale t. Entonces cuando yo reemplace eso en mi función f, voy a tener 0 más raíz de 0 menos t cuadrado.
O sea, la función es menos t cuadrado. Punto. Luego nos piden la velocidad. Recordemos que la velocidad se definía como dr a dt. O sea, lo que tengo que hacer es integrar esto con respecto a t y me va a quedar simplemente k. Y su norma, ¿cierto? Es simplemente la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Por qué 0? Porque no hay términos ni con i ni con j unitario. Y por ende, la norma vale 1. Entonces, si yo reemplazo en la integral, ¿cierto? La integral me va a quedar como integral. Ya sabemos los límites de integración del t, que son del 0 al 1. La función va a ser menos t cuadrado. La norma vale 1 por dt. Entonces acá me va a quedar menos t cubo partido por 3, evaluado entre 0 y 1, y eso me da menos 1 tercio. Y eso es el ejercicio número 7. ¿Se entendió? Da miedo que sea un poco corto. Sí, pero es así de simple. Ya, entonces ahora ustedes van a hacer el ejercicio 8. ¿Ya? El ejercicio 8 me dan la función f de x, y igual a i por e elevado a x cuadrado a lo largo del vector posición, que es 4ti menos 3tj, y me dicen que t va entre el menos 1 y el 2. Ese parece un cubo, esto es un t cuadrado. Ah, no voy a borrar. Se ve bastante indecente. Ahí sí. ¿Se entendió el ejercicio anterior? Por a todo esto. Creo que justo quedé en una duda, ahora que lo estoy viendo bien, que cuando evaluó el f de x, y, z, ¿Mm? ¿con qué lo había evaluado? ¿Solamente con t o no? No. No, pues mira el R. Ah, ya. No tienes I unitario, por lo tanto el X vale 0. No tienes J unitario, por lo tanto el I vale 0. Y como tienes K, entonces Z es el que vale T. Entonces eso lo Ah, representa la función. ya. Ahora sí. Gracias, profe. Ya. Un minuto. No. 5 minutos. Desde ahora ya. Yo estoy casi, creo. Bueno, en este caso el X es 4T. El I es menos 3T. ¿Cierto? Entonces el dr a dt, que vendría siendo la velocidad, sería 4i menos 3j. Significa que el módulo de vt sería la raíz de 4 cuadrados más 3 al cuadrado, que me da 5. Por lo tanto, la integral que me están pidiendo sería la integral del menos 1 al 2. Aquí donde dice i voy a colocar menos 3t. Aquí donde dice x cuadrado voy a colocar 4t, o sea, 16t cuadrado. La norma que son 5 por dt. Y bueno, lo demás es sencillo, pues dicen que esto es u, ¿cierto? Integran y obtienen el resultado. Así de simple. ¿Sí? Bien, vamos a lo último. El ejercicio 9 dice determina el campo gradiente de la siguiente función. Esa no la voy a hacer porque nosotros ya conocemos la gradiente. Recuerden que la gradiente de f se define como df de x y más df de y j más df a de z
K. Pero lo único que hay que hacer es que derivar en forma parcial y reemplazarlo acá, así que no tiene mucha ciencia el 9. El ejercicio 10 dice calcular la integral de línea de f, entonces metan f, que sería 3x cuadrado menos 3x y más 3z j más k ¿ya? Desde el punto, y nos dan el 0, 0, 0, hasta el punto 1,1,1 sobre la trayectoria r de t igual a ti más t cuadrado j más t elevado a 4k, y nos dan los intervalos del t. Según lo que vimos en la clase, la definición de la integral de línea de una función de un campo vectorial como este era f.dr. ¿Sí? En este caso particular, ¿quién es de r? Simplemente es la diferencial del r. O sea, ¿cuál es la derivada del? O la diferencial del t de d. ¿Cuál es la diferencial del t cuadrado? 2t dt. J. ¿Cuál es la diferencial del t elevado a 4? 4t cubo dt. Y ahora lo que tengo que hacer es el producto punto entre esta f y este dr. ¿Cómo era el producto punto? El primero por el primero más el segundo por el segundo más el tercero por el tercero. Y esto entre 0 y 1. ¿Cómo encuentro el x y el z? Porque acá yo puedo fijarme que el x es t, el y es t cuadrado y el z es t elevado a 4. O sea, acá me va a quedar la integral de 0 a 1. Acá tengo 3t cuadrado menos, acá tengo 3t más, después tengo 3z que sería 3t elevado a 4. Ah, pero por 2t, me faltó. Entonces sería 6t elevado a 5, ahí sí. ¿Cierto? Porque este va a ser t elevado a 4 y con este t elevado a 5. Más, acá tengo 4t cubo. 4t cubo y todo esto por dt. Por lo tanto, acá voy a tener 3t cubo partido por 3 menos 3t cuadrado partido por 2 más 6t elevado a 6 partido por 6 más 4t elevado a 4 partido por 4. Evaluado entre 0 y 1, donde obviamente reemplazo solo un 1, se van los 3, se van los 6, se van los 4. Entonces acá me va a quedar 1 menos 3 medios más 1 más 1. O sea, 3 menos 3 medios, 3 por 2, 6 menos 3, 3 medios. Y ahí tenemos la integral que nos estaban pidiendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, creo que ahí sí, profe, lo acabo de entender. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ojo que esta parte desde las 7 en adelante no entra en el control del lunes. Entra en la prueba solamente.
¿Bien, nadie más? ¿No? Bien. El ejercicio 11. El ejercicio 11 es un tanto especial, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es plantearlo y ustedes lo van a calcular, ¿ya? En el ejercicio 11 nos dan una integral, curvilínea, nos dicen x menos a, x menos y por dx más x más y por dy, ¿cierto? Nos dicen que C es un triángulo cuyos vértices son 0, 0, 1, 0 y 0, 1. Y dice cuyo recorrido es sentido contrario a las agujas del reloj. Chuta, ¿cómo es eso? En este ejercicio lo que tienen que hacer primero es graficar los puntos. O sea, acá tenemos el 0, 0. Aquí tenemos el 1, 0. Y aquí tenemos el 0, 1. Y ahí tenemos ese triángulo. Dice que el sentido del giro es en las agujas del reloj, o sea, en sentido contrario, o sea, así. O sea, del 0, 0 al 1, 0, del 1, 0 al 0, 1 y del 0, 1 al 0, 0. ¿Qué hay que hacer acá específicamente? Como yo quiero ir del 0, 0 al 1, 0, lo que me voy a preguntar es, ¿qué recta pasa en esta trayectoria? Entonces yo sé que esa es la recta y igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta integral se va a transformar, esta integral curvilínea de x, de lo que está dentro, lo voy a dejar así, se va a transformar en una integral así. C1 más C2 más C3. ¿Por qué 3? Porque son 3 trayectorias distintas. O sea, a este le vamos a llamar C1, por ejemplo. Entonces, veamos el C1. En el caso del C1, el I vale 0 y eso significa que el DI vale 0, ¿cierto? Y en este caso particular, yo me estoy moviendo desde el x igual a 0 hasta el x igual a 1. Entonces, esta integral va a quedar así. Integral del 0 al 1, ¿cierto? Entonces, donde dice y, voy a reemplazar por 0, y donde dice di, también voy a reemplazar por 0. Entonces, acá me va a quedar x menos 0 por dx más x más 0 por 0. Por lo tanto, aquí la integral que me quedó fue solamente eso. Y eso me va a arrojar el resultado de la primera integral en la primera trayectoria. ¿Cómo lo hago para la segunda trayectoria? Para la segunda trayectoria lo que necesito es encontrar la ecuación de la recta que pasa entre el 0, 1 y el 1, 0. ¿Cierto? Entonces yo sé que esto lo puedo hacer como i menos 0, considerando ese punto. 1 menos 0 partido de 0 menos 1 por x menos 1. O sea, tengo i igual a menos, menos x más 1. Si yo determino quién es el DI es simplemente menos dx. ¿Cierto? Como va a quedar todo en términos del x, ¿cierto? Porque voy a reemplazar el i y el DI, aquí yo me puedo fijar que voy desde el i igual, desde el x igual 1 hasta el x igual 0. De aquí para acá. ¿Sí? Entonces en ese caso particular, del 1 al 0, y aquí me va a quedar x menos y. ¿Pero quién es el y? El y es el menos x más 1 por dx más x más y, que ya sabemos que es menos y más, perdón, menos x más 1. ¿Y quién es el de y? El de y es el menos dx. Entonces ahora me queda una integral sencilla con pura x. Finalmente tenemos la última trayectoria, que sería el C3, ¿cierto? En el caso del C3 tenemos que la ecuación x igual a 0 y por lo tanto el dx vale 0.
Entonces la integral curvilínea en el C3 me va a quedar como integral, en este caso, como van a desaparecer las x, va a depender solo del y, y aquí el y se mueve desde el 1 hasta el 0. Desde el 1 hasta el 0. Entonces tenemos x que es 0, menos y por dx que es 0, más el x que es 0, más y por dy. Por lo tanto, esto es una integral que solamente depende del y. Y una vez que tengo los tres resultados, los sumo y tengo el resultado final. ¿Se entendió cómo se hace cuando se tiene un camino por recorrer? Sí. Profe, Dígame. también podrían salir como curvas. Pero para ello necesitarías conocer la ecuación de las curvas. Ah, ya. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Perfecto. Bien, chiquillos. Eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Entonces, resumen, no voy a escribir las fechas porque se las di ayer, ¿ya? Y ya sería demasiado que me pregunten ahora cuándo es la prueba. Pero sí les voy a recordar, el próximo 4 de enero es el control número 4, que entra desde multiplicadores de Lagrange hasta integrales triples, ¿ya? El 13 de enero es la prueba número 3, que entra desde integrales dobles hasta campos vectoriales, que fue lo último que vimos ahora en ejercicio. El 15 de enero son las pruebas pendientes. Recuerden que las pruebas pendientes solamente las dan aquellos que deben prueba, no es necesario que todos, ¿cierto? Y recuerden, ahí posiblemente las pruebas pendientes sean en un horario específico, no todo el día, porque como no son todos, lo mismo pasa con la optativa, que es el 18 de enero, que entra toda la materia del semestre y que también posiblemente va a ser en un horario específico. ¿Ya? Eso. Y pregunté por la fecha, por el porcentaje de la prueba optativa, y la prueba optativa es el 40% de la nota final. ¿Ya? Que también había quedado en que les iba a avisar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Creo que están entrando los dedos. Mira que era acá. Bien, chiquillos, entonces los de cálculo 3. Por internet nos ponemos de acuerdo si necesitan una clase antes de la prueba. ¿Ya? Pero yo no una clase de materia ni nada de eso. Es una clase de resolución de dudas. O sea, la idea es que entren y resuelvan sus dudas. No andan haciendo ejercicios nuevos ustedes, no. ¿Oyeron? Bien. Eso sería todo. Se acabaron la clase de cálculo, por fin. Ya que tengan una bonita fiesta de año nuevo para que empiece lo mejor posible su año. Ya, y estamos al habla. Ya, atentos, recuerden el control del 4 de enero, no se les vaya a olvidar, ¿ya? Bien, chiquillos, pueden retirarse. Ya, profe, nos vemos. Oh, profe, gracias. Profe, gracias. Bonito con su... Chao, profe. Chau, chau.